Juan nuevamente nos habla del amor, pero en su carta. La carta de Juan, capítulo 3, nos habla un poco más directamente a los cristianos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y la de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Va hablando acerca del amor, el amor práctico. ¿Cómo podemos ver que alguien es un hijo de Dios, que es nacido de nuevo? Si ama a su hermano, si ama a su familia, si demuestra el amor prácticamente, no de palabra, no de la boca para afuera, sino en hechos, sino en acción, sino prácticamente. Un hijo de Dios no vive en pecado, no practica el pecado, no es algo continuo, sino que cae de repente, como dice el capítulo 1. Dice, si alguno hubiere pecado, dice, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo, y Él es la propiciación de los pecados, y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo, del capítulo 2, perdón. Y uno no dice, si confesaras con tu boca, perdón, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesara con tu boca, ahí habla para salvación, pero también en 1.9 habla de confesar nuestros pecados, para restaurar esta relación con Dios. Y si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. La verdad no está en él. Pero no debemos vivir una vida de pecado, sino el pecado debe ser para nosotros un accidente. Y en esto vamos a diferenciar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Duramente habla. Dice, ahora somos hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios.
Mira cuál amor nos ha dado Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Debemos ser adoptados por amor. Si tú no has sido adoptado, si no has recibido a Cristo como Salvador, hazlo. Y la vida de Dios obrará en ti y te cambiará. ¿Qué testimonio pidió Jesús para que reconocieran que eran sus discípulos? ¿Que tuvieran una gran enseñanza? No, te dijo que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Y vamos a ver también en el capítulo 5 del mismo Juan algunas características que también hablan del amor. Vamos a ver en el capítulo 5. Vemos la palabra de Dios, cómo nos habla claramente, cómo nos habla directamente acerca del amor, acerca de cómo debemos demostrar el amor de Dios. Bueno, capítulo 4 dice: amados, no creer a todo espíritu, sino probar a los espíritus. No habla de probar. Y el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Si alguno dice: yo amo a Dios, en 20, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Continuamos en el siguiente video con primera carta de Juan, capítulo 5.